Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En el año 2021 nosotros debemos organizar nuestra vida. Si nosotros deseamos alcanzar la victoria, deseamos alcanzar las realizaciones, esos anhelos y esas esperanzas que hay en nuestro corazón, nosotros debemos vivir en el orden y específicamente en el orden que Dios determina. Por eso la semilla de hoy la titulamos Dios bendice a los que viven en orden. El orden es es un sistema de vida, es un modelo de vida, más que un sistema de organización. Nosotros debemos escoger el modelo de orden que vamos a seguir. Y como hijos del reino, hijos de Dios, de una vida espiritual, el modelo que nosotros debemos seguir es el orden que Dios establece para nuestra vida. Por eso, guiémonos a través de la palabra para hablar de ese orden en diferentes áreas de nuestra vida. Primero, lo que nosotros debemos ordenar es lo personal. Dice en Salmo 119:33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. O sea, es una petición personal. Pedirle al Señor que nos enseñe a seguir sus estatutos, a conocer el camino de sus estatutos para seguirlos, para guardarlos. ¿Esto qué significa? Que en las circunstancias normales, cotidianas que nosotros vivimos, muchas veces escuchamos a las personas esperar que el cónyuge, que los hijos, que los compañeros, que el jefe, que el mundo entero cambie para yo poder cambiar. En el mundo espiritual, en el reino, las cosas no funcionan así. Lo primero que nosotros debemos hacer en el año 2021 es poner en orden lo personal, corregir todo aquello que no está de acuerdo al Señor, a su palabra y a su dirección. Antes de pedirle al cónyuge, a la familia, a los hijos, a los conocidos, a los compañeros, a cualquier otra persona que cambie, nosotros tenemos que manifestar ese cambio como una necesidad de poner en orden nuestra vida. Nosotros no podemos pedirle a los demás que ordenen su vida en función de nosotros. Nosotros la debemos ordenar en función de Dios. Y una vez ordenada en función de Dios, nosotros podemos ser ejemplo. No podemos imponer, no podemos obligar a otra persona a que viva en el orden que yo deseo. Yo vivo en el orden de Dios y a través del testimonio, del resultado que yo alcanzo por vivir en el orden de Dios, otras personas, mi cónyuge, familia, etcétera, van a querer vivir en el orden que a mí me ha dado resultado y que lo he demostrado a través de los hechos. Entonces, el primer elemento para el 2021 es poner en orden mi vida personal. ¿En orden con quién? Con Dios. En orden conmigo mismo y en orden con los demás. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar, a corregir y a poner en orden para que las cosas funcionen. Dios nos quiere bendecir, pero en el desorden la bendición no se verá. En el desorden, la bendición puede llegar y puede pasar desapercibida porque en el desorden no la vemos. La palabra también me dice en Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible,
y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo que nosotros debemos hacer en segundo término, en el 2021, es que nosotros debemos poner en orden lo familiar. Nosotros debemos poner en orden todo lo que tiene que ver con nuestra familia, pero quizás no estoy hablando de dejar herencia, dinero, posesiones, pero sí debemos dejar un legado espiritual para que Dios bendiga a los nuestros. Ese legado espiritual nace de poner también en orden mi vida con Dios. Entonces, el orden familiar, restablecer relaciones, restablecer comunicaciones, pedir perdón si hay que pedir perdón, aceptar que las personas se equivocan a veces de buena intención y tomar la iniciativa en la búsqueda de poner en orden mi vida en lo familiar. La palabra también me dice en Mateo 25:29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Orden 2021. Tenemos que estar en el 2021 ordenando nuestras finanzas. Tenemos que ser buenos administradores, tenemos que vivir con lo que tenemos, con los ingresos que tenemos y no gastar más de lo que nosotros recibimos por ingresos. No fiar, porque la palabra también me enseña a que no debo fiar. Entonces, hasta acá llevo un orden en lo personal, un orden en lo familiar y un orden en mis finanzas. Yo tengo que ser consciente que debo poner en orden todas las áreas de mi vida para que pueda fluir la bendición en mi vida. Por último, para todos, aunque no hace referencia en el sentido estricto, todos tenemos ministerio. Todos tenemos como cristianos, como creyentes en el Señor, en Cristo Jesús, ministerio. Que no sea el ministerio de los 5 que hemos hablado siempre, pastor, evangelista, profeta, etcétera, etcétera. No, tenemos ministerio porque nosotros somos parte de una familia, parte de grupos, parte de grupos laborales, estudiantiles, en fin, nosotros vivimos en sociedad y tenemos influencia en las personas que están alrededor nuestro. Entonces tenemos ministerio. Entonces lo siguiente que debemos tener en orden es el ministerio. Y la palabra me dice en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y agrega en el versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Habla de estos 2 mandamientos. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es que en el orden ministerial lo que nosotros debemos hacer es poner las prioridades en orden. Lo primero es amar a Dios. Lo segundo es amarme a mí para poder amar a los demás. Por eso, en lo ministerial, yo tengo que establecer esas prioridades y ese orden de prioridades para saber cómo voy a actuar, para saber cómo voy a organizar mi vida. Entonces, en el año 2021, vamos a hablar de estas 4 áreas de orden. No quiere decir que sean las únicas. Hay otras cosas que nosotros debemos poner en orden y es por lo menos en el tema espiritual. Pero ese merece un tema aparte, una semilla aparte. Entonces, debemos tener un orden en lo personal, poner en orden lo personal, poner en orden lo familiar, poner en orden las finanzas, lo que tiene que ver con el dinero y las finanzas, y poner en orden el ministerio. Cuando nosotros organizamos nuestra vida y ponemos en orden, nosotros sabemos con qué contamos, qué tenemos,
¿Qué nos hace falta? ¿Qué debemos pedirle al Señor? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos modificar? ¿Qué debemos ajustar? En el orden tenemos una mejor visión de la situación real en la que estamos. Caminaremos hacia la bendición en Cristo Jesús en el orden que nosotros debemos acatar pidiéndole la dirección al Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.